Yo voy a empezar a contar, voy a empezar contando mi testimonio, mm, y lo voy a hacer de una manera más hablando personalmente, ¿no? De mi persona, pero que esto yo no lo viví solo, o sea, viví junto con mis hermanos, junto con otros niños. Yo cuando empiezo también a ganarme la vida así para poder comer, fue en un barrio a los 5 o 6 años que ahí en un vecindario donde el que nos alquilaba la casa era un propietario vendía carne en los mercados. Mi hermano el mayor también le iba a ayudar, así, o sea, bueno, no, mi hermano también era muy pequeño, ¿no? Y les iba a ayudar. Cerca de ese vecindario también había una panadería. Yo 5 o 6 años habré tenido ahí. En esa panadería a nosotros nos hacían levantar a las 5 de la mañana, así, para ir a repartir el pan en las varias tiendas, ¿no? Entonces ahí yo supe lo que era, empecé a manejar la economía, a esa edad, empecé a, mm, pues a ganarme el sustento, ¿no? Así de esa manera. Para poder comer nos íbamos a los mercados. Ahora ha mejorado mucho, pero antes era muy dramático eso. Ahí en las esquinas de los mercados o en las calles, ahí siempre se llenaba no había ni contenedores, siempre se llenaba de montañas de basura, ¿no? Y se tiraba de todo, ¿no? Y nosotros buscábamos en esa montaña de basura, ¿no? Buscábamos alguna cosa para comer, ¿no? Sobre todo íbamos a los mercados, porque en los mercados sabíamos que se desechaban las cosas que aún se podían aprovechar, pero que no se podía vender, estaban un poco estropeadas, y eso nosotros íbamos a los mercados, ¿no? Ahí eso era dramático, porque habían varios sitios, montañas ahí, entonces estábamos nosotros, mis hermanos y muchos niños también íbamos a buscar eso, ¿no? Para poder comer. Y luego en casa íbamos con sacos de esos así, llevábamos sacos de naranjas, de mandarinas, llevábamos algunas verduras y luego también pescado, ¿no? Pescado que siempre había que buscar lo que esté mejor, y en eso también nosotros ya éramos expertos, ¿no? Para saber lo que estaba estropeado y lo que no estaba estropeado, ¿no? Ya a los 10 años es cuando yo entro a trabajar ya en un taller de tapicería, de muebles. A los 10 años, ya justo estando ya en quinto del cole, entré a trabajar en vacaciones. Yo me acuerdo que ahí mi madre, era en un taller de un familiar, habló mi madre que bueno, yo hoy me acuerdo que mi madre me llevó donde mis tíos, y ya le comentó de que pues si me podía dar trabajo ahí ahí en la tapicería, y entonces en vacaciones empecé yo a trabajar así. Solamente me pagaban a la semana, pero que casi no daba bueno, le daba a mi madre, pero casi no daba para nada, ¿eh? En esa semana, yo creo que una vez creo que trabajé hasta 15 días y eso, y ellos mismos me llevaron a comprar unos zapatos que ya no tenía, pero trabajando de lunes a viernes, sábados también, y 15 días solo unos zapatos, pero bueno, unos zapatos muy baratos, eso, me dieron un par de zapatos trabajando esos días. Y entonces ahí en el taller de esas de tapicería, yo hacía el trabajo
digamos, el trabajo, lo último, ¿no? Lo más duro, porque ya lo otro era lo más fácil. Yo tenía que empezar, eh, ahí se hacían, lo digo rápidamente, ahí, ahora, aquí cuando yo veía es todo ya viene forrado, ya viene todo, que le coloca las piezas y ya está acabado. Pero allá había que poner los resortes que eran tiras de las ruedas de los coches, lo hacían tiras para hacer los soportes. Entonces hacía con clavos, ponerles tres en el lateral y luego varios cruzados también. Y eso se hacía con clavos y había que estirar mucho y yo ponía todo mi cuerpo, claro, en esa edad, ponía todo mi cuerpo y empezaba a poner los resortes, ¿no? Luego se forraba con los sacos, con la tela de los sacos, se forraba para que luego cuando venía la espuma no se rompiera, o sea, se mantenga en condiciones, ¿no? Y eso era también con varios clavos, tirando, estirando, siempre era el trabajo más duro. Y luego lo otro era el darle forma a los cojines y eso con pegamento, que eso era muy fuerte también, porque nosotros trabajamos con pegamento. Yo, bueno, luego ya después ya me acostumbré sobre todo al pegamento, al cemento de contacto, ¿no? Que era muy tóxico, pero yo me manchaba las manos, la cara, todo era manchado de cemento y luego todo era cerrado, porque son talleres ahí no tenía abierto, todo eso cerrado era. Cuando estás metido en ese mundo del trabajo así explotado, todo eso ya luego siempre se te adapta al cuerpo y todo eso, ¿no? Y aunque luego, claro, luego pagas las consecuencias. Ya mi hermano, el más pequeño, envejeció, ¿no? O sea, el rostro se envejeció, era demacrado, todo eso, ¿no? Porque claro, luego también te acostumbras, pero siempre deja muchas secuelas, ¿no? La necesidad también te empuja a que si tienes problemas tienes que darle una solución rápido o si tienes hambre tienes que buscar el sustento, ¿no? Y entonces después yo, pasando esas mismas edades, así también, así tipo 12 años, también me fui con mi padre luego con él a trabajar en una fábrica de helados. De helados ahí en Ecuador se venden mucho, que son unos helados que se fabrican con hielo condensado, ¿sabes? Bueno, yo la primera vez que me fui y fuimos a fabricar eso se fabrica con leche, luego también con las especies y luego eso se va haciendo una pasta, ¿sabes? Y luego hay unos moldes y luego hay barras de hielo condensado y vas poniendo así para que se vayan endureciendo, ¿no? Y luego los empaquetas y los pones en una caja luego te vas a vender, ¿no? Y yo ahí me fui también con mi padre con mi padre nos íbamos a vender también ahí primero en los estadios de fútbol. Ahí en los estadios de fútbol es muy típico de caramelos, helados, todo eso. Tal vez yo también fui uno de esos, ¿no? Con 11, 12 años que también pasé por ahí, ¿no? Vendiendo helados y eso con mi padre, con mis hermanos, con otros, ¿no? Habían jóvenes como yo lo estaba vendiendo y ellos también estaban jugando y todo eso, ¿no? O sea, a mí ahí me daba un poco, ¿no?
también sentía un poco de incómodo, ¿no? Porque entre jóvenes yo me veía ahí vendiendo los helados y eso, y los otros haciendo deporte, o estaban en grupos y yo estaba ahí. Eso a mí me traía un poco de, no sé, me incomodaba, ¿eh? Yo sí lo reconozco, me incomodaba mucho eso, ¿no? Y luego las condiciones eran muy malas, siempre se retrasaba para pagarme o no me pagaba, me tuve que ir, luego volver otra vez porque no conseguía trabajo, pero era siempre en esas condiciones, ¿no? Y entonces ahí es donde parte de la juventud, o sea, ahí una buena parte de mi juventud es donde yo pasé, ¿no? Y entre máquinas y no pude hacer otras cosas que, pues, que pensaba, ¿no? O sea, igual estar con amigos, ¿no? Salir a jugar, también quería poder estudiar, ¿no? También eso o sea, eso me prohibió un poco, ¿no? El que podía hacer otras cosas que yo en esa edad quería hacer. Cuando yo me fui también a otro taller que todavía estaba peor porque siempre el jefe nos gritaba, nos maltrataba, o sea, y había otros chavales, no nos dejaban ni siquiera hablar y yo 2 días creo que aguanté ahí, me tuve que salir, ¿eh? Y siempre fue por mi cuenta, ¿eh? O sea, ahí, por eso muchas veces ya cuando desde pequeño empezamos a saber lo que era ganarse el sustento, ya ahí mis padres o sea, mis padres, ahí como que fue otra manera de tener una libertad, o sea, mis padres estaban, sí, pero no, ya nosotros nos buscábamos también la vida, ¿no? Y siempre fue por mi cuenta, irme a un sitio a otro, buscar el trabajo, hablar con el jefe, y en esa edad, me buscaba la vida. Siempre el material que sobraba me buscaba yo a otras tapicerías para venderle lo que sobraba y me ganaba algo y así podíamos comer y eso, ¿eh? Entonces, y bueno, cantidad de cosas. Yo le sacaba de cualquier cosa, le sacaba un precio también para poder comer, ¿eh? Si tenía que vender unos clavos, unas tornillas, algo que se tiraba, yo lo convertía en algo que para mí me servía, ¿no? Lo mismo que cuando no tenía zapatos, así también yo mismo me los arreglaba, mis zapatos con el pegamento y sacaba, como ahí se trabajaba con cuero y eso, pues me los arreglaba los zapatos de esa manera, ¿no? Siempre fue el buscarme la vida, ¿no? Pero yo como otros y como mis hermanos siempre se ganaron, nos buscamos la vida hasta ahora. Hasta ahora cuando yo conseguí los trabajos fue porque no, yo cuando me vi fui a trabajar ahora en este trabajo que estoy más de 7 años, fue porque tenía un poco de mirada, un poco de experiencia, un poco de maña, un poco más de eso, más de conocimiento. Yo nunca me pensé que llegaría a aprender esta profesión que he aprendido, ¿no? Y fue eso, fue el despabilarme, fue el ser manita, del ser el que me muevo, veo y enseguida lo pongo en práctica, ¿no? Pero el último eslabón donde era trabajar en negro, muchas veces yo tuve que hacer veladas por la noche también, o sea, trabajar día y por la noche luego también trabajar muchas noches trabajando, fabricando, porque hacían muchos pedidos de largos y era eso, ¿no? Y entonces ya, luego ya era y a mí eso ya cuando ya fue para Estados Unidos con todo eso fue para ya multinacionales que nunca supe, ¿no?, qué multinacional era, pero que era para eso. Inmigramos por la misma razón de las condiciones en las que estábamos viviendo, ¿eh? El cambio fue simplemente de que había que buscar unas condiciones más dignas, de donde ahí no lo encontramos, ¿eh? Y ahí los últimos ahí no se les toma en cuenta eso. Es mentira
por eso tanta la hipocresía del capitalismo y del imperialismo, ¿no? O sea, o la hipocresía de los organismos internacionales de plantearse objetivos para 2020 para erradicar el hambre o la explotación y la esclavitud. Es una hipocresía de los grandes, ¿no? Que no se quieren plantear una cosa seria, ¿no? Una cosa que no se puede ya dejar pasar ni un día más, ¿no? O sea, esto se debe acabar ya, lo de la explotación y la esclavitud infantil. Pero es una hipocresía de los los organismos internacionales que no se quieren plantear una cosa seria porque no interesa, ¿no? Siempre nos han querido tener explotados, siempre nos han querido tener por el suelo, nunca nos han permitido que nos levantemos nosotros, los empobrecidos, ¿no? Que luchemos, que nosotros protagonicemos nuestra vida y que podamos vivir con dignidad. Ellos nos están impidiendo que nosotros nos podamos protagonizar nuestra vida, ¿no? Siempre nos han estado explotando para beneficiarse, ¿no? Por eso nosotros hemos tenido que salir de nuestra tierra, nosotros no hemos tenido ninguna propiedad, no se han planteado las cosas que necesitamos como una escuela, como una sanidad, nunca hemos tenido eso. En nuestra propia tierra, siendo nuestra propia tierra, nada nos ha pertenecido, nos han dejado en la calle, no nos han permitido levantar, y por eso nos han echado de nuestra tierra que tanto queremos, ¿no? Ahí no hemos tenido nada. Hemos venido a vivir aquí también de manera humillante y nosotros no hemos venido para quitar a nadie nada, sino que simplemente era buscar unas condiciones donde nosotros en nuestra tierra, aún luchando, no hemos podido conseguir. Lo mismo que aquí. Lo mismo que aquí nosotros no hemos venido a pedir nada, o sea, siempre ha sido con nuestras manos el querernos ganarnos el pan. Siempre ha sido. Gracias. Hasta el día de hoy siempre ha sido con nuestras manos el querer ganarnos el sustento y aportar también, aportar mucho. Por eso nosotros, toda mi familia, que ha vivido también dramas y sufrimientos muy duros, aún sigue así, y ellos todos están trabajando también. Lo mismo que mis hermanos también que están en la calle, los inmigrantes, que no se les reconoce como personas que están viviendo en las peores condiciones, también ellos vienen porque lo mismo les pasa en sus tierras, y no vienen a quitar nada, simplemente quieren unas condiciones dignas, quieren con sus propias manos ganarse el sustento y también aportar. Yo soy de los que piensa que eso no debe pasar un día más, eso se debe acabar ya, no es de esperar o tiempos o plantearse objetivos de años, no, para esto se tiene que acabar ya, no se puede permitir un día más eso. Nosotros tenemos que juntarnos, tenemos que encontrarnos, todos mismos, jóvenes inmigrantes, jóvenes como ustedes, tenemos que encontrarnos, tenemos que dialogar, tenemos que hablar de las cosas que nos pasan, de lo que nos están haciendo también, porque nos están quitando la juventud, nos están matando. A nosotros aquí en España o en Occidente de otra manera, con el consumo, el sinsentido, el que no se puede hacer nada o pasar de todo, eso también mata, o sea, eso también nos está haciendo mucho daño. Y allá de otra manera, y al final lo que hacen es separarnos, al final es que no nos encontremos, de que esto le demos una salida, demos solución a tanta canallada de lo que está sucediendo, ¿no? Tanta canallada, tanto sufrimiento, tanta explotación
¿no? Pero explotación que es muy dura, muy dura. O sea, estamos hablando de prostitución infantil, estamos hablando, ¿no? de los niños, de cómo pueden llegar a tan extremo de destrozar la vida de los niños, ¿no? Y que nosotros de esto no sepamos nada, o de que no nos interese, o de que pasemos, o que estemos fijándonos a cosas que al final nunca nos llena de felicidad. Siempre estamos quejándonos, ¿no? Siempre estamos que no encontramos la verdadera felicidad. Es por esto mismo de que tampoco nos hacen ver tal cual es la realidad, ¿no?